el joven voy a cosechar todo el poder del sol. Aunque también hay una parte triste de este video porque tuve un pequeñito problema, pero acompáñenme porque conseguí un lente Fresnel gigante y la historia de dónde salió es interesante y obviamente en este video está el joven ayudándome. Esto lo grabamos hace tiempo, pero ya saben que me tarda un poquito editando, así que acompáñenme a jugar con esto que literalmente puede fundir metal. Bien, brevísima historia. Este lente lo conseguí de una televisión antigua, de esas que tienen 3 proyectores, rojo, verde y azul, para crear una sola pantalla. Estas fueron, digamos que de las primeras pantallas gigantes que existieron hace mucho tiempo. La compré por 500 pesos, grabé todo el proceso de desarmarla, sacarle piezas. De hecho, aquí atrás en el estudio tengo muchas de sus piezas. El problema es que el disco duro en donde guardé esos videos se me cayó y se dañó, junto con alrededor de otros 8 o 9 videos que ya estaban terminados. Así que pues bueno, mi trabajo se fue a la basura. Gracias a la pérdida de Facebook estoy a punto de desaparecer de las redes sociales, pero aquí seguimos tratando de continuar con esto. Una vez que ya liberé todas mis tensiones y quería contarles esto, bueno, sí, el lente proviene de esa televisión. O sea, ¿esto en qué alto tiene que quedar? Esto ahorita vamos a ver, joven, porque hay que quitarle. Aquí tiene una capa protectora de la de este lado, que desatornillar todo, pero el marco lo vamos a usar, entonces nomás hay que quitar eso. Sí, joven, pero tiene que quitar el otro, el de atrás. El transparente es el que no queremos. Sí, sáquelo. Pues ahí deténgalo. Sí, joven, yo aquí tengo este. Y ahora este también tiene una protección gris que está pegada con cinta aquí, toda la orilla. Entonces hay que quitársela. Pues, ¿qué no tiene uñas, joven? No tengo uñas. Pequeño paréntesis, los lentes Fresnel funcionan de una forma muy interesante. En lugar de ser un lente que ustedes saben que tiene esta forma curveada o cóncava o de domo, creo que lo estoy diciendo todo mal, pero no importa, me están entendiendo gracias a las imágenes que están viendo. Un lente Fresnel produce el mismo efecto pero con dobleces en la superficie. Estos dobleces o salientes permiten que la luz se doble literalmente para concentrarla en un punto, así como lo haría una lente regular de mayor tamaño. Estos lentes fueron inventados por Augusto Fresnel y hasta hoy en día se siguen utilizando en los faros que se encuentran a la orilla del mar y en muchísimas otras aplicaciones que tenemos en nuestra vida diaria. Incluso si ustedes tienen un proyector, muy seguramente tiene un lente Fresnel, gafas de realidad virtual, escáneres, cámaras, etc. Más derechito, joven. No, pues tiene que ir diagonal. Pero eso pues igual a 1.20, ¿no? Por eso, pero hay que mocharle, ¿no? También. O sea, sí. Esto va a quedar de ancina, mire. Ancina, ahí, camina. Ese para que haya el ángulo de giro. ¿Sí, verdad? Sí, se ve muy grande el... O sea, y debe estar más concentrado. Cuide, tú nos calientes un demonial. Aguas. Sí. A ver, del otro lado, ¿qué tanto calienta? Ahí, este lado no pasa, mire. Pues es que no quedó bien al centro. A ver aquí. ¿Está grabando o no? Sí, es desde allá. ¿Ya viste? Oh, los dioses del espíritu de nuestro Señor Sol. Vamos a medirle a la altura. Ahí, ¿no? Como que está más para allá, ¿no? Ahí está. Déjenme medirle. Ay, 42. Te quema re duro, joven. Entonces le podemos poner una tabla aquí, ¿no? Ajá. Bien. Sí, ahora si le ponemos, mira. Sí, no, ya lo aprendió. Ese es el caso de las botellas
En los bosques, no dejen botellas. Porque bosques. Se incendian, por eso se incendian los bosques. Hacen este efecto. Ay, está recaliente la piedra. También veo que como que se desconchinfla un poco la cámara. Sí es mucho brillo, pero sí está ahí brincorroteando la... Sí. Ahora, la cosa es que me puse a armarlo con el joven, pero el joven se tuvo que ir y decidí instalarme en el jardín de la casa. Ustedes saben que vivo en Mérida, Yucatán. Acá hace mucho calor y mucho sol, así que me puse una pequeñita carpa para protegerme y proteger las cámaras porque se calientan mucho y se apagan cuando grabo, así que esto creo que me puede ayudar un poco. Fue bien fácil de ponerla y me encanta. Ahí se las dejo abajo en la descripción en donde la conseguí. Pero ahora sí vamos a tratar de derretir algo. La madera se enciende sumamente rápido con este lente, pero como vieron al principio, yo había tratado de derretir arena. El problema es que justo estamos en una muy mala temporada en donde el sol no es constante, hay muchas nubes y a pesar del calor que se hace, bueno, necesitamos la luz del sol. Así que me fui por algo un poco más sencillo y me dispuse a derretir una lata de aluminio. Gordito, el clima no quiere cooperar. Nubes tapándome el sol, todo despejado. Bueno, no tan despejado, pero las nubes llegan y todo se apaga. Puras desgracias. Vean nada más cómo quedó esta lata de aluminio. Estuvo a punto de derretirse. Sí se alcanzó a derretir un poco. Así que esto alcanza una muy buena temperatura. Vean, acá también se derritió esto. Pero hay que encontrar el foco, eso es importante. Pero me parece divertido. Gordito. Tenemos nube gigante. Mis bombones no pueden ser cocinados, rayos. La verdad es que estos días han estado terribles. Lluvia, nubes, mucho calor, pero el sol no es constante. Así que, por favor, déjenme abajo en los comentarios qué es lo que quieren que le ponga a este rayo. ¿Quieren que cocinemos algo? Ponemos una botella con agua, una cerveza, perdón, una lata de refresco, soldaditos, no sé, lo que ustedes quieran, déjenmelo ahí abajo en los comentarios del video para que pueda conseguir todo eso. Y en el próximo vamos a derretir algunas cosas con este dispositivo que concentra la luz del sol. Recuerden seguirme en Facebook, ya tenemos nuevo Facebook de Nada que Hacer y de Drompedia. Chequen bien porque en el Facebook falso están publicando películas hindús y cosas así medio extrañas. Eso no existe. Ayúdenme a hacer crecer Facebook de nuevo porque estoy a punto de desaparecer de las redes. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos.